Bien, y bueno, lo que decíamos ahorita, estamos hablando de lo que es el nuevo orden, basado en lo que es el neoliberalismo y la globalización, que estuvimos viendo ya este video de este chico que me encanta cómo lo explicó, acerca de qué es esta corriente de la globalización. Regresémonos un poquito, dejando ya a un lado la globalización, un poquito sobre lo que es precisamente el nuevo orden económico internacional o NOEI. ¿Qué es el nuevo orden internacional? El nuevo orden económico internacional. Es una reformulación, es decir, se vuelve a crear, se vuelve a hacer, se vuelve a formular. Sí, se vuelve a formular ¿qué? El sistema internacional financiero es lo que se vuelve a formular. Hay que ver cómo le volvemos a dar otra forma mejor al sistema internacional financiero. Y vamos a entender por qué surgió esto. Vamos a entender el contexto. A ver, esto surge en un contexto donde se acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, allá en el año de 1945. Obviamente la mayoría de los países, casi todos los países, estaban en una gran situación difícil económicamente hablando. Sus recursos económicos, acuérdate los elementos para el crecimiento económico, sus recursos económicos, sus recursos humanos, sus recursos naturales, pues no había. La economía se invirtió en armamento y en alimentar a los soldados. Un soldado desnutrido pues no me sirve. Había que alimentar a los soldados. Recursos humanos pues no había tampoco mucho, estaban muertos o discapacitados, mutilados o trastornados por la guerra. Recursos naturales también destruidos por la guerra. Una situación un poco difícil a todo nivel, económico y social y político y cultural y de todos los sentidos. ¿Sí? De todos los sentidos estaba esta situación. Entonces, así estaba el mundo o la mayor parte del mundo después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el contexto del NOI. Entonces, había que hacer algo para reformular, restablecer, reequilibrar el sistema internacional financiero. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se da esta situación de la bipolaridad económica. Los dos países que mejor quedan parados y no sufren tanto, pero sí les pega, claro que les pega, pero no sufren tanto la situación como los demás países después de la Segunda Guerra Mundial, son Estados Unidos y la URSS. Estados Unidos no le afectó tanto porque no hubo mucha pelea en su territorio, así que no tuvieron muchos destrozos. La URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues es grande y se va a recuperar fácilmente. Por un lado, Estados Unidos es un país capitalista, completamente con ideas capitalistas, donde promueve la propiedad privada, donde se da la división de clases sociales y entonces existen clases sociales, donde se da precisamente la competencia de las diferentes marcas y productos para que la gente pueda comprar lo que quiera, lo que le apetezca, lo que guste. Por otro lado está, y esta idea, y Estados Unidos quería imponer esta idea capitalista a todas partes del mundo. Pero por el otro lado estaba la URSS con una idea socialista completamente opuesta al capitalismo. No hay propiedad privada, no existen las clases sociales, no hay apertura de comercio, no existen marcas, solo una marca en particular y es la que deben de consumir todos. Una marca en particular en alimentos, a lo mejor en vestimenta, en coaches, los medios de comunicación tienen muy bien censurado lo que hay que decir y lo que no hay que decir, hay diferentes canales, solo uno, por ejemplo. Entonces, sí se encontraba la situación después de la Segunda Guerra Mundial en un contexto bipolar económicamente. Por un lado, imagínate dos niños, con una cuerda y cada uno jalándola, o con una muñeca, cada una jalándola. No es mía, no es mía, no es mía. Bueno, así estaba Estados Unidos y la U. No capitalismo, no socialismo, no. Y en medio todo el mundo, jalado de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. A esto se le llamó la Guerra Fría, que duró de 1945 a 1989. Más de 30 años de jalándonos de un lado para otro entre los países más poderosos de aquella época, Estados Unidos y la URSS. Aparte de eso,
comienzan a independizarse otros países que estaban bajo el poder de países importantes, de países primermundistas, estaban bajo su poder, bajo su mandato, bajo su orden, y poco a poco comienzan a independizarse y a ser países libres, a ser países independientes. Esto se da principalmente en continentes como Asia y África. Y la cooperación económica internacional. Surge también, esta cooperación surge a propósito de la Segunda Guerra Mundial y de lo que te decía, de cómo muchos países pues quedan lastimados en todo sentido, económicamente, socialmente, científicamente, educativamente, en todo lo que termina en mente. Todo esto estaba afectado la mayor parte de los países, salvo Estados Unidos y la URSS, que estos no terminaron de seguir peleando y siguen peleando después de la Segunda Guerra Mundial, ahora en bandos diferentes, porque en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, perdón, se unieron, se tuvieron que unir para poder derrotar a los alemanes. Acabada la guerra, comienzan ahora ellos a pelearse de una manera indirecta, no fue de una manera directa. Como fue de una manera indirecta, de que te avienta una piedrita, no, yo no fui, no, quién sabe quién fue, yo no fui. Por eso duró tanto tiempo esta Guerra Fría. Los logros, ¿sí? Lo que veíamos ahorita, el Fondo Internacional Monetario, el FMI y el Banco Mundial. Estas dos organizaciones son diseñadas para garantizar la estabilidad monetaria internacional y ayudar a la reconstrucción de toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Quedó destruida, quedó devastada. En la década de los 70, el nuevo orden económico internacional comenzó a mostrar signos de fractura y debilidad. No estaba funcionando como lo esperaba. No estaba reestructurando muy bien el sistema internacional financiero. Tenía por ahí ciertos puntos negativos y débiles. Ya en el 71, la hegemonía económica, hegemonía significa que una sola persona tiene todo el control y poder, en este caso económicamente hablando. La hegemonía económica y política de los Estados Unidos, como siempre, sufrió un importante revés al declarar la no convertibilidad del dólar en oro. Y ahora tu dólar prácticamente, o mejor dicho, sí, tu dólar ya no valía lo suficiente como valía antes. En 1973 ocurre la llamada primera crisis del petróleo. Y todos estos acontecimientos comienzan a poner un poquito frágil y débil este nuevo orden económico internacional. Y con esto terminamos un poquito, nos falta seguir hablando.